No, ya. ¿Cuántos? ¿Sí? Bueno, pues, no sé, ¿quieren que ya empiece? Ya. Empiece. Sí, ya. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar el tema de la base de datos en Excel y la transportación a un programa que se llama SPSS. Aquí lo principal, esta parte teórica que les voy a dar al inicio, realmente no son muchas diapositivas. Me voy a enfocar un poquito más a la parte práctica, a la cuestión como de tipo taller, sobre todo para que pues se vayan familiarizando un poquito con el cómo tienen que manejar lo del Excel, cómo se tiene que transportar al SPSS y a lo mejor algunos tips sencillos relacionados con los cuadros que tiene que tener pues todo trabajo de investigación. Normalmente siempre es muy importante determinar qué es lo que queremos, pero pues casi siempre en una publicación científica están relacionados 4 cuadros. El cuadro 1, como bien observamos en los artículos, siempre es el de características basales. El cuadro 2 está relacionado con la separación de los grupos entre el desenlace o la maniobra que nosotros quisiéramos estudiar. El cuadro 3 habitualmente es el análisis bivariado de una cuestión. Habitualmente las regresiones logísticas son las más adecuadas, sin embargo existen otros tipos de análisis, como puede ser una regresión lineal. El cuadro 3, que es la regresión logística bivariada, puede ser sustituida, por ejemplo, con algunos análisis especiales, como pueden ser los análisis de Cox, etcétera. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es, pues esto sí va a depender justamente de los objetivos de trabajo de cada uno del investigador propiamente. Y bueno, es donde vamos a empezar. Voy a comentarles que finalmente la estadística pues es una ciencia que utiliza los datos de la población a fin de describirlas, hacer conclusiones acerca de ellas y finalmente tener una toma de decisiones, pues para nosotros que somos clínicos, pues justamente para nuestro quehacer clínico diario, ¿no? La estadística es muy importante, que no solamente se ocupa de la recolección de los datos. Algo que es sumamente muchos de mis maestros nos han comentado siempre en las clases es que el tener datos no necesariamente se traduce en tener información, y el tener información no necesariamente se traduce en generar conocimiento. Entonces es muy importante que la recolección de los datos siempre se haga con un fin y que tengamos muy claro cuál es el objetivo que buscamos. Por ejemplo, si queremos ver factores de riesgo asociados a supervivencia, entonces que tengamos muy en claro cuáles son los factores que finalmente vamos a analizar, y que si vamos a hacer un análisis de supervivencia, pues que tengamos los días, etcétera, y cuándo se presentan los eventos, etcétera. Entonces es sumamente importante esta parte. En el caso de los análisis de supervivencia, pues es muy importante tener en cuenta los casos censurados, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces sí debemos de planear muy bien lo que es nuestras bases de datos. Pues en los grupos de seminarios que tengo de residentes, por supuesto es importante pues puntualizar esa parte, ¿no? Que se tiene que tener muy claro qué es lo que buscamos, para que entonces no solamente tengamos un grupo de datos, sino esos datos, qué finalidad vamos a tener. La estadística siempre la vamos a dividir en dos grandes grupos. La que es la estadística descriptiva, que va a presentar los datos en forma de tablas o gráficas. Lo correcto es mencionar cuadros, pero igual no pasa nada si se dice tablas. Y la idea finalmente de los cuadros y de las gráficas es que compactemos todo lo que son nuestros datos. No tiene el objetivo de hacer conclusiones a partir de los datos. Esta parte descriptiva, como bien lo dice su nombre, es mostrar toda la información que tenemos, y casi siempre está englobada a dar la totalidad de nuestra población. Por ejemplo, yo estoy haciendo ahorita, bueno, acabamos un trabajo sobre COVID. Siempre les presento esa información de COVID porque pues es como lo más novedoso. Ya a lo mejor ya en un futuro agarrar otra base de datos. No sé, tenemos 4,000 pacientes. De esos 4,000 pacientes queremos saber cuáles se murieron y conocer los factores de riesgos asociados a la mortalidad de los pacientes con COVID. Entonces,
Voy a conocer como factores de riesgo la severidad del cuadro, si es diabético, si es hipertenso, tiene enfermedad renal crónica, alguna inmunosupresión, los síntomas, los signos, etcétera, ¿no? Entonces, son situaciones que finalmente en la parte descriptiva, pues solamente tengo que describir lo que estoy observando de mi población. La parte que hace casi, y esta descriptiva, pues la van a llevar prácticamente todos los trabajos. La parte descriptiva casi siempre engloba lo que son las medidas de tendencia central, las frecuencias, los porcentajes, y cada medida de tendencia central siempre debe ir acompañada de una medida de dispersión. Existen en los programas estadísticos, hay muchos programas estadísticos y aquí lo importante es tratar de familiarizarse con alguno en particular. Yo en lo personal manejo mucho el SPSS, sé manejar algunos otros programas o estoy empezando a manejar algunos otros programas como es R, como es Stata, por ejemplo, Phantom, pero sí es importante que finalmente traten de, pues, tratar de dominar alguno. Yo estoy más familiarizado con el SPSS y es con el que vamos a estar trabajando. Sin embargo, pues habrá quien esté familiarizándose con algún otro. Ahorita está muy de moda R, sin embargo, pues sobre todo por las gráficas, son gráficas muy bonitas. Sin embargo, pues los análisis estadísticos y los módulos estadísticos que tiene cada uno de los programas, pues prácticamente van a ser muy similares, ¿no? Esto es un análisis de un modelo de regresión de Cox, por ejemplo, pues va a tener que ser similar, prácticamente el mismo en cualquier programa, ¿no? Entonces, familiarizarse con alguno de ellos. Y la parte descriptiva, pues tenemos que hacer una diferencia primero entre lo que es algo que le llamamos nosotros normalidad, que ahorita vamos a atender, y después de ahí, pues entonces, el cómo elegir nuestras medidas de tendencia central y nuestras medidas de dispersión. Y seguido de esto, pues entonces también, dependiendo del objetivo de nuestro trabajo, entonces viene la estadística inferencial. Pongo el ejemplo que estábamos manejando lo de COVID, por ejemplo. En COVID hicimos un trabajo sobre factores de riesgo asociados a la mortalidad en COVID. Entonces, estamos tratando objetivos, que si lo dividimos en esto, factores de riesgo, que esto casi siempre va involucrado en todo lo que está relacionado con riesgos, o R's, un RR, o hazard ratio, por ejemplo, o la cuestión relacionada con la supervivencia, que en este caso pues son situaciones de fechas, cuándo empezó el paciente con síntomas, o cuándo ingresó al hospital, cuándo falleció, cuándo fue egresado a domicilio, etcétera. Entonces, son fechas que tenemos que estar considerando y esto nos van a dar, por ejemplo, pues una cuestión, si queremos hacer algo descriptivo, curvas de Kaplan y Meier, si queremos hacer ya algo inferencial, pues un modelo de regresión de Cox, por ejemplo, ¿no? Entonces, la estadística la vamos a dividir así, en descriptiva e inferencial. La inferencial da conclusiones generales a partir de los datos y siempre es una cuestión incierta, nunca es exacta. Y uno de los objetivos principales de la estadística es tratar de medir la incertidumbre que tenemos en nuestros datos o en lo que estamos observando. Partiendo de todo esto, entonces, es muy importante tratar de identificar cuál es la unidad de análisis que nosotros vamos a tener. La gran mayoría de nosotros como clínicos, nuestra unidad de análisis son los individuos. Sin embargo, muy seguramente han escuchado hablar de estudios como los estudios de Ensanud, Framingham, por ejemplo, que entonces también han hecho análisis, pero por unidades, por ejemplo, por hogares o por colonias, y entonces la unidad de análisis puede ser diferente. Definir nuestras variables siempre va a ser muy importante y esto principalmente en la situación de qué es lo que queremos. Vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, a cada elemento de la población se le puede estudiar diferentes características y esta característica es la llamada variable. El símbolo que puede tomar como este conjunto de valores es llamado dominio. Y aquí es muy importante el cómo se categorizan las variables o cómo yo quisiera manejar mis variables. Un ejemplo puede ser a lo mejor, aquí les puse el ejemplo de años, pero puede ser, por ejemplo, también hemoglobina. Una de las recomendaciones es que en su Excel siempre traten de manejar la mayor cantidad de números y sobre todo si obtienen alguna variable que lo manejen de forma absoluta. Esto es, por ejemplo, hemoglobina. Ahorita recientemente me pasó con un R5 de nefro que pues él capturó la parte de hemoglobina, pero
puso más bien, lo de hemoglobina puso si estaba o no estaba anémico, porque él finalmente quiere analizar anemia como factor de riesgo. Entonces, son de las cositas que de repente, pues es importante mencionarlo desde ahorita. Aquí lo más conveniente es que manejen el valor absoluto de hemoglobina, en este caso 11.4, 12.6, etcétera. ¿Esto por qué? Porque si a lo mejor en algún momento cambian ustedes de parecer y decir, bueno, pues no me quiero basar en tal clasificación, sino en esta otra clasificación, donde entonces el valor de anemia no es 12, sino 12.5, por ejemplo, va a haber un sesgo donde entonces esos pacientes que estaban entre 12 y 12.5, pues ya no los van a poder, van a tener la duda de cómo categorizarlos porque ustedes capturaron a aquellos pacientes que sí estaban anémicos y aquellos que no. Eso es más fácil hacerlo en el programa estadístico. En este caso, en el SPSS, se aplica hacer una conversión de este tipo, se tarda uno medio minuto, ¿no? Entonces, se hace en algo que se llama recodificación de variables y esto se hace como muy rápido y podemos estratificar los grupos como nosotros quisiéramos. A lo mejor quiero poner anemia severa, moderada, leve y sin anemia y entonces hago 4 grupos o hago 2 grupos en aquellos de con anemia y sin anemia, pero es más fácil partiendo del número absoluto. Entonces, es una de las primeras recomendaciones que yo les doy. Aunque ustedes quieran manejar anemia, por ejemplo, en el caso muy concreto de lo que estamos haciendo, aunque se quiera manejar anemia, lo más recomendable es el número absoluto. Por ejemplo, edad. Si yo quisiera capturar edad y a lo mejor los primeros estudios de COVID decían que la edad era factor de riesgo a partir de 60, pero resulta que hay otro artículo que dijo que a partir de 50. Y si ustedes pusieron así de más de 60 y menos de 60, pues ahí ya se pudo haber perdido como mucha de la información y ya no se puede hacer un nuevo análisis. Entonces es muy importante el cómo codifican sus variables desde el Excel. Entonces esa es pues, una de las cosas como más importantes. Es muy importante conocer justamente las escalas de medición, en este caso las variables cuantitativas. Las cuantitativas son aquellas que tienen magnitud y se pueden expresar justamente como un número y la gran mayoría de los datos lo preferentemente es que fueran cuantitativas. Ya después podemos hacer las categorías que les repito cada quien quisiera, pero lo mayor posible variables cuantitativas. Y aquí aparecen aquellas que son continuas o discretas y es muy importante finalmente, por ejemplo, las continuas son aquellas que toman cualquier valor real en números enteros o fracciones de ellas o decimales. Entonces, un ejemplo de ellos puede ser la temperatura, la concentración de glucosa y las discretas pueden ser aquellas que pueden tener exclusivamente valores enteros, ¿no? El clásico ejemplo de, pues no podemos tener 1.3 hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, accidentes en una carretera, número de fracturas, no sé, lo que sea. Entonces, sí es muy importante finalmente poder establecer muy bien cómo van a ser mis variables. Entonces, las cuantitativas divididas entre continuas y discretas y justamente, pues ya poder categorizar nosotros nuestras variables. En el caso de las cualitativas, que justamente nos habla de una cualidad de la unidad de análisis, vamos a tener aquellas que son las ordinales y las nominales. La parte más importante, lo ordinal, lleva un orden y estas ordinales, pues justamente no necesariamente establecen el que sea doblemente grave el asunto, no hay una situación de división, de separación entre ellas, entonces pues nada más se puede hablar, por ejemplo, de leve, moderado, severo, de código 1, código 2, etcétera, o algunas otras condiciones como los niveles socioeconómicos. En el caso de las nominales, pues no hay un orden como tal establecido, no hay una categoría que sea más que la otra. Hombre y mujer prácticamente tienen la misma equivalencia, no tienen ese orden como tal, la raza, blanco, negro, latinoamericano, etcétera. O sea, no hay una situación relacionada con cuestiones de un orden como tal, ¿no? Entonces, esta es las grandes diferencias entre las variables cualitativas. Una de las condiciones también que se observan en las cuantitativas está en relación con el cero. Y estas nos hace una gran división entre lo que puede representar el cero como una cuestión arbitraria o el cero que sí nos proporciona una situación de la ausencia del atributo. Entonces, por ejemplo, la escala de grados Celsius, por ejemplo. El cero sí representa algo, no es una ausencia de temperatura.
es el tener un punto de congelamiento, por ejemplo, del agua, tener 0 grados en un ángulo, por ejemplo, pues también representa algo, ¿sí? Y en el caso de las cuantitativas de razón, son aquellos donde el 0 es una cuestión que representa la ausencia de ese atributo, de esa variable. Entonces, cuando está involucrado esta parte del 0 y que es muy importante mencionar la cuestión del 0, pues también podemos mencionar nuestras variables cuantitativas como el de intervalo o de razón. Después de conocer nuestras variables, la siguiente parte más importante es ubicar nuestra población. Esto es, si nuestra variable, cada una de las variables, principalmente las cuantitativas, van a tener algo que se llama distribución. Esto es, si yo le tomara los niveles de glucosa a toda la población, a la población, si agarrara N cantidad de personas y yo les hiciera una determinación, pues es como se logra obtener valores de normalidad. En este caso, pues de ahí parte la cuestión de decir, pues lo normal de la glucosa es entre 70 y 110, bueno, 70 y 100, dependiendo ahorita ya las nuevas literaturas, pero es donde establecemos las situaciones de normalidad. Y aquí es donde nacen entonces lo que son las desviaciones estándar. La primera desviación estándar equivale al 68% de la población, 2 desviaciones estándar al 95%, 3 desviaciones estándar al 99%, y esto nos va a representar lo que es la normalidad de la distribución de cada variable. Existen 2 grandes grupos de normalidad, que es la distribución normal y la libre distribución. Sin embargo, existen algunas otras formas de distribución, distribución de Poisson, por ejemplo, que sería otro tipo de distribuciones, algunas cuadráticas, cúbicas, etc. Sin embargo, las 2 principales son distribución normal y libre distribución. Entonces, es importante. ¿Por qué es importante conocer la distribución de cada variable? Es importante porque esto nos va a permitir qué medida de tendencia central voy a utilizar y qué medida de dispersión. En el caso de las que tienen una distribución normal, como lo observamos en una campana de Gauss, entonces vamos a utilizar como medida de tendencia central la media y como medida de dispersión la desviación estándar. En el caso de que no tenga una libre distribución, esto es que mi curva se mueva hacia lo que le llamamos nosotros la izquierda o la derecha, entonces esta distribución va a cambiar y se nombra como libre distribución. La estadística es muy importante, sobre todo porque entonces la medida de tendencia central que yo voy a utilizar en una libre distribución va a ser la mediana, y las medidas de dispersión que voy a utilizar es el rango intercuartilar. Habitualmente se usa el 25-75 y esto está basado sobre todo en que uno de los principales gráficos que se obtienen en los programas estadísticos es el que le llamamos nosotros de cajas y bigotes. Muy seguramente lo ubican porque es prácticamente un cuadrito que tiene una raya en medio y después tiene 2 rayitas hacia abajo y una línea también perpendicular a esta otra que sale como de la caja. Entonces, si nosotros viéramos ese cuadrito, la parte de arriba representa el 75 de los datos, la parte del medio el 50, la parte de abajo del cuadro el 25, la línea hacia abajo representa el 5 y la línea hacia arriba el 95. Esas son las llamadas gráficas de cajas y bigotes. Entonces, esto es como de donde habitualmente surge el que nosotros representemos la medida de dispersión de una variable de libre distribución con el rango intercuartilar 25-75. Eso ahorita lo vamos a hacer en el SPSS para que pues más o menos lo vean. También la kurtosis nos va a representar justamente esta parte de cómo se comporta la población. No es lo mismo tener una población que es leptocúrtica, otra que se llama mesacúrtica o platicúrtica, y esto nos habla justamente de la agudeza de nuestra campana, de nuestra curva de la variable. Entonces, insisto, son datos que nos van a permitir a nosotros establecer si es una variable de distribución normal o una de libre distribución, y esto nos va a permitir entonces saber elegir cuál medida de tendencia central vamos a utilizar y nuevamente cuál medida de dispersión. Cada medida de tendencia central tiene que ir siempre de la mano y sería la forma correcta de una medida de dispersión. Media con desviación estándar y mediana con rango intercuartilar 25-75. Sin embargo, podemos usar mínimos y máximos,
el rango intercuartilar 5.95, etcétera, el que nosotros queramos. Pero insisto, basado en la caja en el cuadro de cajas y bigotes, pues lo conveniente sería 25.75. Y después de esto, entonces ya cuando conozcamos la variable que voy a utilizar, si es cualitativa, cuantitativa, sobre todo, y el tipo de distribución, entonces esto nos va a permitir a nosotros poder conocer cuál prueba estadística es la que vamos nosotros a utilizar. En este caso, por ejemplo, pues nosotros podemos, dependiendo del objetivo de nuestro estudio, prácticamente lo único que le hace falta a este cuadro es la parte relacionada con supervivencia, que está representado con curvas de Kaplan y Meier y con el modelo de regresión de Cox. Entonces, prácticamente es lo único que le haría falta a esta gráfica. Sin embargo, pues podemos prácticamente con esto cubrir casi el 95% de los estudios que hacemos de forma clínica. Entonces, todo esto es muy importante para nosotros. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una comparación de medias entre dos grupos, por ejemplo, los niveles de hemoglobina de aquellos pacientes que están en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, pues entonces voy a usar una T de estudio. Pero si a lo mejor yo tengo dividida mi variable de hemoglobina en aquellos que están anémicos contra los que no, pues entonces a lo mejor voy a usar nosotros, como ya la variable la convertí en una cualitativa, entonces voy a utilizar muy seguramente una H cuadrada. Entonces todo va a depender justamente de cómo tenga mi variable, cómo tenga yo la distribución de mi variable y cuál es el objetivo de análisis de mi variable para que entonces yo pueda, como tal, poder elegir cuál de la prueba estadística voy a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a la parte práctica. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir rápidamente la parte de un Excel. Del Excel les voy a compartir uno que es, ahí van a ver ustedes un Excel, digámoslo así. Esta es la base de datos como inicialmente nosotros la empezamos a trabajar. Y voy a dejar de compartir y más bien voy a compartir pues prácticamente toda la pantalla para poder mostrarles las diferencias que hay con la base de datos limpia. Esta ya es una base de datos que ya se limpió, por decirlo así. Ajá, y la que está, bueno, en el caso mío, a la derecha de la pantalla es como la inicial, y la que está a la izquierda es como la final, la que ya utilizamos para el análisis final. ¿Qué diferencias hay? Pues bueno, aquellos pacientes, pues casi siempre vamos a tener entonces nosotros como el IDEM de los pacientes, por ejemplo. Aquí como que no hay como mucha diferencia. Y aquí, por ejemplo, van a empezar algunas diferencias. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el sexo, pues hay que tratar, por ejemplo, los programas estadísticos como el SPSS. Principalmente lo más conveniente es que manejen ustedes la categorización de sus variables con números. Aquí cometimos un error. Lo más conveniente es que casi todas las categorías que son dicotómicas, en este caso, por ejemplo, sexo, siempre se maneje como ceros y unos. No es una regla, sin embargo, arbitrariamente, casi todas las dicotómicas las vamos a presentar como ceros y unos. ¿Sí? Entonces, casi siempre, y esto, insisto, no es una regla, sin embargo, es algo arbitrario, vamos a poner 0 a todo aquello que represente no, a todo aquello que represente ausencia o negativo. Vamos a ponerle 1 a todo aquello que sea sí, que sea presente o que sea positivo. Casi siempre, insisto, como de forma arbitraria se maneja, sin embargo, no es una regla. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de sexo, pues aquí no lo manejamos como ceros y unos. Y bueno, ahí tuvimos nosotros a lo mejor la omisión de esa parte, ¿no? Pero a partir de ahí, espero yo que todas las variables sí las estemos manejando como ceros y unos. Entonces, si lo manejamos así, yo sé que cualquier gráfica o cualquier base de datos que yo obtenga y que yo quisiera hacer para un análisis, pues entonces yo sé que aquel que tiene un 0 es no, ausencia o negativo. Entonces, en este caso, si estoy viendo hipertensión, por ejemplo, pues yo sé que aquellos que tienen 0
no tienen hipertensión, aquellos que tienen 1 sí tienen hipertensión, etc. Entonces, por ejemplo, pequeños detallitos como esto del sexo, pues tratar de cambiar las M's, las F's por ceros y unos, ¿sí? Y así como tal, ir viendo algunas otras de las variables. Vamos a ver si hubo alguna otra variable que cambiamos aquí. Esto, por ejemplo, de exudado nasal, nasofaringio, hay que tratar de codificarlo. Ajá, a ver, déjenme ver si aquí está. AX, creo que lo quitamos para fines del análisis de esta base. Sí. De funciones, los días de estancia, el alta hospitalaria, si fue positivo, etc. Ok, entonces, básicamente primero el Excel, entonces lo tenemos que manejar de ese modo. Ahorita yo aquí abrí la base de datos, la voy a cerrar. Y lo que vamos a hacer, espero yo que todos puedan tener ya descargado algún programa estadístico. El SPSS, les repito, es como el más utilizado y en forma personal, pues por ejemplo es el que más domino. Entonces, pues obviamente yo lo uso a diario. Entonces aquí tengo, lo tengo aquí y obviamente lo primero que tengo que hacer es abrirlo, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer es, voy a cerrar las bases de datos. Las bases de datos siempre las tienen que transportar desde su origen, tiene que estar cerrada la base de datos como tal. Y después de esto, pues van a venir ahorita ya abrió aquí el SPSS, ¿sí? Y después de esto, lo que vamos a hacer es cerrar esta hoja y en esta que les queda, vamos a abrir entonces nuestro Excel. En este caso le vamos a poner en abrir y en abrir, después de abrir, le vamos a poner datos. Aquí vamos a buscar nosotros nuestra base de datos. En este caso, por ejemplo, mi base de datos es supervivencia por COVID. A ver, COVID. Entonces, tengo mi supervivencia por COVID y es muy importante que siempre pongamos como el tipo de archivo, pues obviamente el Excel, ¿no? Entonces, pero lo tengo en base de datos, perdón. Y aquí voy a tener entonces mis bases de datos. Si yo quito obviamente este dominio como lo trae el programa, no me aparece, por eso sí tengo que buscarlo justamente por esto. La última actualización que hice de esta base de datos, esa es otra recomendación que les doy. Siempre guarden la base de datos original y cualquier cambio que se vaya haciendo sobre la base de datos. Es preferible tener 10 bases de datos, pero siempre tratar de conservar la original. Cada cambio que le hagan, pues tratar de manejarlo mejor. Yo en lo personal lo hago por fecha, más que por 1, 2, 3, 4, o sea, por la fecha, y entonces eso me ayuda mucho a hacerlo. Entonces yo sé que esta que no tiene una fecha es la base de datos original, y conforme fui haciendo cambios, pues se van manteniendo justamente toda la parte relacionada con esto. Entonces yo voy a abrir justamente esta base de datos, le ponemos a abrir, esperamos a que la cargue y le ponemos a aceptar. Ok. Aquí en aceptar me va a aparecer pues justamente lo que es ya el programa estadístico y yo voy a empezar a hacer, ahorita muy intencionadamente voy a hacer un análisis descriptivo, a lo mejor de aquellos pacientes que murieron y no, pero sin que yo haga la parte de los membretes de los valores. Entonces, por ejemplo, yo voy a meter en analizar. Viene la parte en la que yo mis variables voy a empezar a hacer la parte del análisis descriptivo y el análisis de la normalidad de las variables, por ejemplo. Entonces, primero lo que tengo que hacer, me voy a ir a analizar, me voy en estadísticos descriptivos y me voy a la parte de explorar. Esto es para las variables cuantitativas, por ejemplo, edad. Edad la meto aquí y voy a irme a la parte de estadísticos. Aquí en estadísticos voy a poner percentilas. Esto de percentilas lo pongo sobre todo pensando en que si mi variable es una variable de libre distribución, mi medida de dispersión que voy a utilizar es el rango intercuartilar 25-75 y ese me lo va a dar justamente la parte de percentiles. Le pongo continuar, luego me voy a gráficos. Aquí en gráficos prácticamente la parte importante, cuando estoy haciendo una exploración de la variable, esto es cómo se está comportando la variable, lo más conveniente es poner tallo y hojas, la parte del histograma y la parte de los gráficos de normalidad con prueba. Estos gráficos de normalidad con prueba nos va a arrojar dos valores de unas pruebas estadísticas que son lo de
lo de Shapiro y lo de Kolmogorov, que ahorita lo vamos a platicar. Después de ahí los vamos a opciones. En opciones es muy, muy, muy importante que ustedes pongan excluir casos según pareja. En ocasiones tenemos variables que a lo mejor, no sé, tengo edad y tengo una base de datos de 100 personas y en las 100 tengo la edad. Pero a lo mejor tengo hemoglobina y nada más la capté en 90 pacientes. Si yo no le pongo excluir casos según pareja y meto en lista de dependientes la variable edad y la variable hemoglobina, y no le pongo excluir casos según pareja, me va a hacer el análisis de la variable que menos datos tenga. En este caso, la variable hemoglobina nomás va a tener 90. Entonces, me va a hacer el análisis de los 90 datos de la hemoglobina y de los 90 datos de la edad que sí tienen hemoglobina. Los otros 10 datos de la edad que no tienen hemoglobina no los va a meter al análisis. Entonces, es muy importante poner excluir casos según pareja. Le pongo continuar, le pongo que me va a mostrar tanto los estadísticos como los gráficos y le voy a poner aceptar. Aquí lo primerito que hay que hacer es, obviamente, ver la distribución, pero lo siguiente es ver la normalidad de la variable. En este caso, por ejemplo, yo tengo 4,012 personas que están integradas en esta base de datos y una regla es saber cuál de las dos pruebas de normalidad voy a utilizar. Si yo tengo menos de 50 datos o de 50 datos en mi variable que estoy analizando, en este caso edad, si la edad está con más de 50 sujetos, entonces yo voy a utilizar Kolmogorov. Si tengo yo menos de 50 sujetos en mi variable, entonces voy a usar Shapiro. Una regla es que siempre mencionamos algo que le llamamos nosotros Shapirito. Esto es el hecho de decir que es como la prueba chiquita, ¿no? O sea, la que tiene menos de 50. Entonces, Shapirito, menos de 50, Shapiro, Kolmogorov se usa en más de 50. Entonces, si tengo más de 50, que es nuestro caso de la variable edad, porque tengo 4,012 datos, entonces voy a utilizar Kolmogorov. Y después de Kolmogorov tengo que utilizar la variable o tengo que analizar la variable de significancia. La significancia me va a decir, entonces, este dato nos dice si es significativo. Existen algo que se llaman supuestos. Cada prueba estadística tiene algo que se llaman supuestos. El supuesto de la hipótesis nula de las pruebas de normalidad es que la distribución es normal. Esa es la hipótesis nula de la prueba de normalidad. Repito, la hipótesis nula de la prueba de normalidad es que la variable tiene una distribución normal. Quiere decir que entonces la prueba tiene que ser estadísticamente no significativa para comprobar la hipótesis nula. Para fines prácticos, si esto es significativo, tengo que usar mediana y rango intercuartilar. Si esto no es significativo, tengo que usar media y desviación estándar. Como es significativo, entonces tengo que usar mediana y rango intercuartilar. ¿Dónde está la mediana? En las percentilas. 42 sería su mediana y un rango intercuartilar 25-75 que va de 31 a 56 años. Si esto hubiera sido no significativo, entonces me hubiera ido al cuadro de arriba. El cuadro de arriba me da la media, que son 44.68 años, con una desviación estándar que va de 16.4, que sería 16.4. Hay que poner, siempre se pone el dato como tal de la media, si yo lo quisiera escribir en mis resultados. La edad de los 4,012 pacientes que fueron estudiados por infección de COVID en el Hospital de Especialidades del Siglo XXI fue de 44.68 años, con una desviación estándar de 16.4, más o menos 16.4 años. Y eso es la forma en la que lo represento. Insisto, cada medida de tendencia central tiene que ir acompañada de su medida de dispersión y esa es la forma más correcta. Pero yo, antes de esto, tengo que describir. Se aplicaron pruebas de normalidad para la variable edad, la cual se analizó por medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov y nos dio una significancia, por lo cual se asume que tiene una libre distribución y por lo tanto tengo que utilizar como medida de tendencia central la mediana, la cual fue de 42 años,
y como medida de dispersión, el rango intercuartilar 25-75, que va de 31 a 56 años. Entonces, esa es la forma en la que voy haciendo la distribución de los datos. Esto normalmente siempre va en lo que la llamamos nosotros el cuadro 1. Después viene el cuadro de desenlace. Esto es, yo quisiera saber la diferencia de aquellos que vivieron contra aquellos que murieron. Ok, entonces eso lo vamos a hacer ahí mismo. Nos vamos, aquí podemos hacer el recorrido completo, analizar estadísticos descriptivos y explorar. Otra forma, que ya es un poquito más sencilla, es irnos a este recuadro. Este recuadro nos permite entonces irnos a los últimos comandos que hemos utilizado en nuestro SPSS. En este caso, el último que utilizamos fue explorar y me saca en inmediato toda la parte que yo ya había hecho. Aquí lo que yo quiero hacer como diferencia son aquellos pacientes que vivieron o murieron. Esto es, aquellos pacientes que fueron dados de alta o aquellos pacientes que fallecieron lamentablemente. Entonces, en estadísticos, pues prácticamente voy a mantener los mismos percentiles. Los gráficos, aquí ya no va a ser necesario poner los gráficos de normalidad porque yo ya analicé mi prueba, mi variable, yo ya sé que es una variable que tiene una libre distribución. Puedo manejar los descriptivos, sin embargo, tampoco ya no son tan útiles. Ajá. Y en el caso del diagrama de cajas, serían los niveles de factores juntos. Entonces, aquí le pongo continuar y le vamos a poner aceptar. Y entonces aquí nos hace ya la diferencia entre los grupos. Aquí tenemos que aquellos pacientes que, aquí yo no sé diferenciar, bueno, a menos que nos vayamos por las frecuencias, yo no sabría diferenciar cuál es un grupo y cuál es el otro. O sea, yo no sé cuál es el 1 y cuál es el 2. Pero el 1 son aquellos pacientes que fueron egresados a domicilio o dados de alta, y el número 2 son aquellos pacientes que fallecieron. Entonces, si yo quisiera arreglar esto, entonces lo que tengo que hacer es irme a mi base de datos, y aquí en la base de datos, entonces yo voy a buscar la variable de interés, que en este caso es la alta o la defunción, y aquí voy a establecer que el 1 son aquellos pacientes que fueron egresados a domicilio, y en el caso del 2, aquellos pacientes que fallecieron, defunción. Y le pongo aceptar. Prácticamente el programa de inmediato corrige todo lo que se puede estar estudiando, entonces prácticamente yo sé que este es mi último comando que utilicé, le pongo explorar, yo ya sé que me va a mandar a y le pongo aceptar. Y si bien vemos en la hoja, prácticamente aquí ya me pone la diferencia entre los grupos, aquellos que fueron egresados a domicilio o aquellos pacientes que fallecieron. Y entonces me va a hacer la diferencia. Como yo sé que mi medida de tendencias, mi normalidad fue una libre distribución, me voy a la parte de las medidas de tendencia central, que en este caso sería la mediana y el rango intercuartilar. La mediana es la percentila 50 y el rango intercuartilar son los 25-75. Entonces, prácticamente es muy notorio que yo tengo una diferencia entre los grupos. Pero aquí la parte interesante es que cuando nosotros hacemos una diferencia entre los grupos, vienen entonces las pruebas estadísticas. La prueba estadística que yo voy a utilizar para hacer una diferencia entre los grupos, en este caso para la variable edad, serían las pruebas de TED-Study, para hacer una diferencia entre, como decía uno de mis maestros, qué tanto es tantito, y eso es lo que nos permite la estadística, poder definir qué tanto es tantito justamente, ¿no? Entonces, en este caso, para poder hacer esto, para poder saber si visualmente hay una diferencia entre los grupos, y uno pudiera decir, sí, efectivamente hay una diferencia, pero estadísticamente, ¿cómo podemos representar que sí hay una diferencia? Pues entonces con las pruebas estadísticas. Aquí vamos a meternos a analizar, nos vamos a ir obviamente a la parte de comparar medias, nos vamos a ir a la prueba T para muestras independientes, que sería entonces la variable de T de student, y en este caso, por ejemplo, voy a meter la variable edad a lo que es la variable de prueba, y en este caso la variable de agrupación van a ser aquellos pacientes que fueron dados de alta y aquellos que fueron egresados por mejoría. Yo sé que mi grupo de diferencia son aquellos grupos que están divididos entre 1 y 2, entonces en este caso le voy a poner continuar, y nos vamos a la parte de opciones, excluir casos según análisis, eso está bien, y prácticamente le ponemos aceptar. Aquí nos va a dar entonces lo que es la prueba para hacer la diferencia entre los grupos. El primer paso en esta prueba, que sea la prueba de TED-Student, sería entonces primero analizar algo que le llamamos nosotros la prueba de Levin. La prueba de Levin es para determinar algo que se llama la diferencia de varianzas, o qué tan
similares son las varianzas, que es prácticamente relacionado con la desviación estándar de cada una de las variables, pero ahora dividido entre los grupos de aquellos que fallecieron contra los que fueron dados de alta a domicilio. Y entonces, igualmente, como en las pruebas de normalidad, primero se tendría que analizar la prueba de Levin. Si la prueba de Levin asume que las varianzas son iguales, entonces el supuesto de la prueba de normalidad como hipótesis nula es que las varianzas son iguales. Sí, como aquí es significativo, entonces rechazo la hipótesis nula. La hipótesis nula me dice que las varianzas son iguales. Si rechazo la hipótesis nula, entonces yo estoy asumiendo que las varianzas no son iguales. Y si no son iguales, entonces voy a leer lo de abajo. No se asumen varianzas iguales. Entonces, si esto es significativo, leo lo de abajo. Si esto no es significativo, entonces leo lo de arriba. ¿Qué es lo que voy a leer? Esto, donde dice significancia bilateral, que es la prueba de TD-Student. Entonces aquí, esta es mi prueba de TD-Student y esa es justamente la prueba que yo voy a utilizar para poder hacer la diferencia entre los grupos. Les voy a enseñar rápidamente los resultados de este trabajo. Para que lo vean, déjenme ver cuál es la última. Es esta del 9. Ok. Entonces, bueno, me faltaba otra. Y entonces la forma en la que yo voy a representar esos datos van a ser de este modo. Por ejemplo, está más abajo. Ah, no, aquí está. Entonces yo tengo la variable edad. Entonces, en la variable edad, yo voy a representar los datos primero con la totalidad de los pacientes, que fueron 4,012 pacientes, que tenían una mediana de 42 años, con un rango intercuartilar de 31 a 56, y en el caso de los pacientes egresados a domicilio, tenían una edad de 40 años, que iba de 30 a 57, aquellos pacientes que fallecieron tenían una mediana de 64, con un rango intercuartilar de 52 a 72, y la prueba de TD-Student, o la significancia, que en este caso es el valor de P, representado con TD-Student, que en este caso, aquí nos faltó poner TD-Student, pero es con TD-Student, ¿sí? Esto es para las variables cuantitativas. Por ejemplo, yo puedo tener, a lo mejor, voy a regresarme al SPSS. Ok, yo tengo a lo mejor 3 grupos. A lo mejor, déjenme ver dónde sí tengo 3 grupos. Tipificación del caso. Déjenme ver cómo está representado esto de la tipificación del caso. Es que sí creo lo tengo leve, moderado y severo. Lo hago rápidamente para que tengamos 3 grupos. Cuando se tienen 3 grupos o más, utilizamos una prueba que se llama prueba de ANOVA o prueba de Kruskal-Wallis. Entonces, déjenme nada más poner nada más para ver cuántos grupos. Sí, son 3 grupos. Entonces, 1 es leve, 2 es moderado y 3 es severo. Entonces, nada más para renombrar estos datos. Entonces, sería 1 sería leve. Esta ya tengo una base con todas las codificaciones, pero lo quise hacer para fines prácticos de ahorita, moderado. Y 3 severo. Quieren, ahorita nos metemos a la original del análisis. Y esto, entonces, por ejemplo, me tengo que meter en analizar, en comparar medias y me meto a análisis ANOVA de un factor. Ya después hay otros estudios que se llaman ANOVA de 2 factores y son un poquito más complejos. Sin embargo, pues es lo que tenemos que hacer. Tenemos la lista de dependientes y en este caso yo quiero ver la edad dependiendo del cuadro. Si es un cuadro leve, un cuadro moderado, un cuadro severo. Entonces me voy a tipificación de caso como factor, en contrastes. No pongo aquí ningún contraste, sí se pueden utilizar, y etcétera. Después de aquí, por ejemplo, si yo tengo 3 grupos, el análisis de ANOVA me va a mostrar la diferencia entre los 3 grupos. Sin embargo, no me va a mostrar, yo tengo el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. O sea, la ANOVA me va a decir que sí hay diferencia entre los 3, pero no me dice si la diferencia es entre el 1 y el 2, entre el 1 y el 3, entre el 2 y el 3. En este caso, donde tengo 3 grupos. Si tuviera 4 grupos o 6 grupos, pues entonces tampoco no me hace la diferencia. Para eso surgen la que le llamamos nosotros las pruebas post-hoc. Entonces, las pruebas post-hoc, las más utilizadas, casi siempre las que vamos a utilizar siempre es Scheffler, que sería como de las pruebas post-hoc menos estrictas. Bonferroni es la prueba post-hoc más estricta de todas.
Y existen otras como es TUCAY o TUCAY-B que están relacionadas con el número de sujetos en cada grupo. Si esto es, si yo tuviera en el leve, en el moderado y en el severo, 50 pacientes aquí, 50 pacientes acá y 50 pacientes aquí, lo más conveniente sería utilizar una TUCAY o una TUCAY-B, si a lo mejor yo tuviera 50 pacientes aquí, 51 acá y 49 aquí, esto es que casi son iguales los grupos, entonces yo voy a utilizar una TUCAY-B. Pero lo más conveniente es utilizar Scheffler y Bonferroni. La prueba que casi siempre tenemos que ir a buscar es Bonferroni. Si Bonferroni nos sale estadísticamente significativo, nos quedamos con Bonferroni. Y si no nos sale Bonferroni significativo, pues podemos buscar unas que no son tan estrictas de las pruebas post-hoc como es Scheffler, ¿no? Entonces voy a poner como nivel de significancia el valor de 0.05, le pongo continuar. En opciones, normalmente voy a poner descriptivo las pruebas de homogeneidad de las varianzas, según el análisis y aceptar. Y aquí nos va a dar una diferencia entre la edad de los tres grupos en este caso. Entonces, aquí lo más importante primero es, analizar la prueba de ANOVA. Como tal, me dice que sí hay diferencia de la edad entre los grupos de leve, moderado y severo. Sin embargo, con lo que les comentaba, ahora, ¿qué tanto entre los mismos grupos? Entonces, en este caso, por ejemplo, nos vamos a analizar Bonferroni. Si Bonferroni es estadísticamente significativo, nos quedamos con Bonferroni. Entonces, aquí la significancia de las pruebas post-hoc, en este caso Bonferroni, nos dice que es estadísticamente significativo todos los grupos, incluso por Scheffler también. Entonces, aquí lo importante es que nos dice que hay diferencia entre el leve y el moderado y entre el leve y el severo, pero también entre el moderado y el severo, por ejemplo, que es el grupo que no se está analizando aquí, porque aquí no se analizan entre ellos dos. Entonces, hay diferencias entre el leve y el moderado y entre el leve y el severo y también entre el moderado y el severo. Y es estadísticamente significativa la diferencia. Quiere decir que hay diferencias de edades entre los tres grupos. Y esto es para un análisis de 3 grupos o más. Esta es una comparación de medias entre 3 grupos. Obviamente que hay algunas otras pruebas estadísticas, como pueden ser los análisis de Kruskal-Wallis, que hubiera sido lo más conveniente para este tipo de análisis, sobre todo porque la variable es una variable de libre distribución, y el equivalente a las pruebas post-hoc de Kruskal, el equivalente de la ANOVA es Kruskal-Wallis, aquí es en distribución normal y aquí es en libre distribución, y para hacer la diferencia entre los grupos se hacen pruebas post-hoc, el equivalente en Kruskal-Wallis de las pruebas post-hoc son las pruebas de Udemann y Whitney, entonces son las que finalmente nos hacen la diferencia entre los grupos, ¿sí? Y aquí podemos observar lo que es justamente los subconjuntos homogéneos, donde nos dice que sí, efectivamente hay una diferencia entre todos los grupos. Ajá, y eso es básicamente lo que nosotros analizamos. Si nos vamos a las medias de los grupos, podemos observar que en el caso de los leves tienen 41 años, en el caso de los moderados 54 y en el caso de los severos 58 años. Esto es, dependiendo de la severidad del cuadro, el cómo se tipificó, si hay una diferencia de edades. Y esto, pues, como ya lo vimos en el desenlace de egresado a domicilio y de función, pues también representa una diferencia. Todo esto es para las variables cuantitativas. Ya casi, bueno, déjenme apurarme para que a lo mejor nos vayamos también por un poquito a las variables cuantitativas. Nos vamos a la parte de analizar y nos vamos a estadísticos descriptivos. Esto es apenas lo inicial de lo descriptivo y lo inicial de lo inferencial. Aquí nos vamos a las pruebas cruzadas y a lo mejor aquí lo que me interesa saber es en aquellos pacientes que vivieron o murieron, pero sí son diabéticos o no, por ejemplo. Ajá. Entonces, aquí no hay nada que pisarle. En estadísticos, normalmente pongo chi cuadrada y situaciones de riesgo. En casillas, normalmente pongo la comparación de las proporciones. Ah, no, en este caso no, porque son nada más, es una tabla de contingencia de 2×2. A menos que fuera una tabla de contingencia de 3×2, 4×2, etcétera, sí valdría la pena poner una comparación de proporciones por columna. Bueno, vamos a hacerlo y vamos a meter aquí tipificación del caso, porque ya no nos va a quedar con mucho tiempo. Casillas, no hay nada que poner. En formato, no hay nada que poner. Mostramos los gráficos y le ponemos a aceptar. Y entonces esto nos va a dar una diferencia entre las variables cualitativas. Quiero hacer una comparación entre las variables cualitativas. En este caso, aquellos pacientes que son diabéticos y aquellos que no, en relación con si fueron egresados a domicilio o si hubo una situación de defunción.
Esta es la chi cuadrada. Esta chi cuadrada me dice que sí hay diferencia entre los grupos y me dice que aquellos pacientes que fueron dados de alta, 92.4% no eran diabéticos y 7.6% sí eran diabéticos. Y en el caso de aquellos pacientes que murieron, de los que sí eran diabéticos representaba el 26.6%. Hay una diferencia clara entre los dos grupos y por lo tanto esto es estadísticamente significativo. Si nos vamos a la parte gráfica, pues podemos observar la gran diferencia que hay de aquellos pacientes que no eran diabéticos y fallecieron y aquellos pacientes que sí eran diabéticos y fallecieron. En el caso de la tipificación de los casos, por ejemplo, si nos vamos a la prueba de chi cuadrada, la chi cuadrada nos dice que sí hay diferencia entre los grupos y esto de la comparativa, la comparación de proporciones de los datos nos va a dar, arrojar este numerito. Rapidote, le voy a quitar ese dato, miren, para que lo vean, le voy a quitar esto de la comparación. Y en la tabla, si nos vamos a la tabla, aquí no aparecen esas letras, la letra A y la letra B, como si lo aparece aquí. Esta letra A y letra B me dice que hay una diferencia entre un grupo y el otro grupo, por supuesto. A y B, y esto nos dice que entonces sí hay una diferencia en los tres grupos. Esto es que aquellos pacientes que tenían un caso tipificado como grave, el 80%, como leve, perdón, representó el 86 contra 22.5. O sea, de los casos leves, fallecieron solamente 22 de 86. En el caso de los moderados, 18 contra 5. Y en el caso de los severos, 58 contra 7.4 de los casos severos fueron egresados a domicilio y es normalmente como representamos nuestros datos. Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, y es normalmente como hacemos esto. Ya voy a dejar de compartir. Y no sé si pues tengan alguna duda, pregunta. Ya se fueron. Sí. Sí, pues muchas gracias, Juan Carlos. La mayoría nos están viendo así como en las grabaciones. Ajá. Y ya si tenemos alguna duda en el chat, no sé si te la podamos pasar. Claro, sí, sin problema. Okay. Sí. Bueno, los dejo pues porque voy a otra clase. Sí, está bien. Adiós. Bye. Muchas gracias, Juan Carlos. Bye.